Y hoy finiquitamos el capítulo 7 de Romanos. Y es una buena transición de hoy para el principio de la semana que viene, que empezaremos el capítulo 8, porque veréis que hay un cambio del capítulo 7 al capítulo 8 de Romanos, hay un cambio para bien. Aún seguimos enfrascados en lo mismo. El tema de la ley, ¿verdad? El tema de la muerte que produjo el pecado aprovechándose de la ley. Antes de nada, el sábado tenemos desayuno de hombres. Sábado 1 de marzo, ¿vale? Lo recordaré en el grupo y nos organizaremos para traer todos los alimentos y instrumentos apropiados, pero el sábado tenemos desayuno de hombres, ¿vale? Así que hombres, estáis invitados, todos estáis invitados. Si no estás en el grupo de hombres, dímelo, que te meta en el grupo de hombres y así podemos estar coordinados, ¿vale? ¿Hay alguna otra cosa que se me pueda olvidar de anuncios? ¿Rebeca? ¿Alguien? Ok. No sé si os enterasteis por las noticias. Este año pasado, a finales de verano, en septiembre, había un hombre que lo pasó realmente mal en la playa de Viñarós. Y este hombre estaba pues nadando por el mar y parece ser que se dio un golpe con una piedra por la marea y por una ola, y entonces como quedó desorientado y la marea era bastante fuerte, le estaba llevando hacia dentro del mar y él, golpeado, aturdido como estaba, intentaba llegar a la playa, intentaba llegar a alguna piedra para agarrarse, para no ahogarse, estaba perdiendo cada vez más fuerzas. Y entre el golpe, entre la cabeza mareada, entre las fuerzas cada vez tenía menos, pues la marea le estaba metiendo cada vez más para adentro y era imposible que el hombre pudiera hacer nada y estaba haciendo con todas sus fuerzas y no podía y no llegaba y se ahogaba y cada vez tenía menos fuerzas y cada vez era más claro que pues ya estaba. Y la cosa es que había algunos que lo estaban viendo. E incluso está grabado en las noticias y tal. Y pues alguien tuvo la feliz idea de, en vez de grabarlo, usar el móvil para llamar a la Guardia Civil. Imagínate, ¿no? Qué cosa más rara hoy en día. Así que llamó a la Guardia Civil y vinieron rápido. El hombre ya estaba en las últimas cuando pudo venir la Guardia Civil y salvó a ese pobre hombre que estaba ahogándose y que era absolutamente imposible que él pudiera hacer nada por salvarse a sí mismo. Pues este es precisamente el cuadro. Este es exactamente el cuadro que está pintando Pablo y hoy vamos a ver. Vamos a seguir un poco en esta saga del pecado y la ley de la que está hablando Pablo, de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y vamos a terminar el capítulo 7, que es precisamente el tema de lo que ha estado hablando en todo el capítulo 7, de la ley y el pecado. Y estamos en el capítulo 7 de Romanos a partir del versículo 13. Seguimos ya hasta el final del capítulo, hasta el versículo 25, perdón. Dice Romanos 7:13: entonces, lo que es bueno ¿vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por
este texto tan sincero de parte de Pablo. Gracias por hacérnoslo llegar por medio de tu Espíritu Santo y por que realmente nos podemos identificar con Él. Te pido que nos podamos identificar más con Él, que tú nos ayudes a comprender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Ayúdenos a comprender esta lucha y esta derrota en la que vivimos para poder entender la grandeza de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues, de nuevo, qué sorpresa, ¿no? Pablo empieza con otra pregunta, igual que lleva mucho tiempo haciendo en todos los textos. Así que la pregunta de Pablo es, fíjate, después de que el versículo 12 dijera así que la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo, si el mandamiento es bueno, si la ley es maravillosa, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Es que, ¿puede ser que algo bueno me mate? Qué cosa más rara, ¿verdad? Este versículo 13 es algo así como un resumen de lo que ha estado hablando antes. Pablo ha estado hablando de que la ley es buena. Antes había hablado de que la ley puede producir cosas malas. Pero Pablo, en el último texto, estaba diciendo, lo que pasa es que esta buena ley es aprovechada, ¿recordáis en el domingo pasado? Es aprovechada por el pecado para destruirme, para erradicarme. Algo bueno que por mi maldad se transforma o redunda, finalmente es algo malo para mí, produce frutos malos de muerte para mí. Pues Pablo dice, esto no significa, aquí en el versículo 13, esto no significa que la ley sea mala, sino que, dice, de ningún modo, la ley no es mala, el pecado, está resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A fin de mostrarse que es pecado, esta víbora en la hierba que veíamos el otro día, ¿verdad? Para que veamos su feo rostro, ha salido a la luz para atacarnos. Y esto ha sido por la ley. La ley ha hecho salir a la bicha. La ley ha sido la que ha mostrado el feo rostro de nuestro gran enemigo. Así que en este sentido, la ley puede producir frutos malos, pero hay algo bueno que hace la ley. Y es que nos muestra a las claras cuando hay algo que está mal, ¿verdad? Y esto es algo que viene a ser algo muy bueno para nosotros, para que por el medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Básicamente el mandamiento sirve para que odiemos más al pecado, para que veamos que el pecado está ahí cuando antes ni nos dábamos cuenta. Es verdad que el pecado puede aprovechar esto para que nosotros queramos cometer más pecado, pero esto también saca a las claras y podemos ver el pecado tan grave que hay en nuestro corazón, que incluso queremos rebelarnos contra el mandamiento revelado por Dios de una manera amorosa, de una manera justa, de una manera santa, y nosotros queremos rebelarnos contra Él. Y cuando nos paramos a pensarlo en esta realidad que está mostrando la ley, podemos caer en la cuenta, pues igual no soy tan bueno como yo pensaba. Igual que realmente soy tan malo como dice Dios de mí. Ay, por favor, si yo pensaba que el malo era mi marido. Si yo que pensaba que... Hoy no voy a mentar a mi suegra, que está por aquí, ¿vale? Entonces, yo pensaba que el malo era mi cuñado. Y resulta que no es mi jefe, ni es mi hijo, que aquí el problema soy yo. Y esto lo ha revelado como este espejo que decíamos, la ley. Así que la ley no es mala. La ley puede producir, aprovechada por el mandamiento, por el pecado, puede producir mal, pero incluso ese mal muestra a nuestro gran enemigo y ahora podemos identificarlo. Y eso es bueno, el poder saber a qué nos enfrentamos. Así que Pablo, a partir del versículo 14, nos muestra una guerra, un combate a muerte, el combate de nuestras vidas, ¿sabes? La guerra que tú y yo tenemos que librar en nuestras vidas no es contra Putin. ¿Cómo? Putin, si es tan malo. No. Putin, ni te preocupes por él. Ningún problema con Putin. Ni yo que sé quién se te ocurra. Trump. Qué malo es Trump. O qué bueno, yo que sé, lo que tú quieras. Pero no es ese, el malo no es ese. La guerra, la gran guerra que tienes que librar en tu vida es contra ti. No te preocupes por Putin. Preocúpate por ti. Mi gran enemigo se llama Miguel Ángel Pozo Plumed. Ese es mi gran enemigo.
Y vamos a ver en esta guerra. Mira, ya me estoy pasando las cosas. Bueno, versículo 14 nos presenta a los contendientes. ¿Quiénes son los que luchan en esta guerra? Vamos a presentar aquí en el lado derecho del ring, bueno, vuestro izquierdo, en el lado vuestro izquierdo del ring, tenemos al primer contendiente, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual. Aquí tenemos el primer contendiente. En el lado izquierdo del ring, la ley. La ley es espiritual, ¿vale? Cuando está aquí diciendo que es espiritual, muchas veces se nos va el concepto, ¿vale? No está aquí hablando, básicamente porque luego lo va a contraponer con lo carnal, ¿vale? Entonces, no está hablando de algo etéreo, difuso, como un poco fantasmoide, ¿no? Que normalmente la idea que tenemos por algo espiritual, contra algo físico, ¿vale? No está hablando de el espíritu contra la materia. No está hablando de eso. Fíjate, por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron, hablando de los israelitas cuando estaban en el desierto, ¿vale? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y bebieron todos la misma bebida espiritual. ¿Qué está bebiendo? Un trina etéreo, ¿no? Y es como nubes. Oh, no está hablando de eso. No. No es algo etéreo, no es algo difuso, no es algo aéreo, ¿no? Está hablando porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, ¿vale? No está hablando de una bebida de ángeles, que quizá probaremos cuando estemos en el cielo. Esta marca de... No habla de eso. Habla de algo que proviene de Dios, ¿vale? Entonces, aquí cuando Pablo, pasa lo mismo aquí, cuando Pablo está hablando de que la ley es espiritual, no está hablando que sencillamente que sea una ley etérea o una ley que siguen los ángeles, algo así. No, está hablando que es una ley que viene de Dios. Es lo que ha estado diciendo en el versículo 14, es bueno, el mandamiento es bueno, es santo, es justo. Es algo bueno porque viene de Dios. Porque su procedencia, no habla de su esencia, habla de su procedencia. Su procedencia es de el santo, el justo, el bueno, el generoso. Él ha sido el que ha dado la ley, así que la ley esta es espiritual. En el mejor sentido de la palabra, viene de Dios. De Dios viene todo lo bueno, dice Santiago, ¿verdad? Es el Padre de las luces en quien no hay sombra. Pues de ahí viene la ley, ¿no? Y en el lado, vuestro lado derecho del ring, tenemos al segundo contendiente, y es el hombre carnal. Dice, sigue hablando el versículo 14, dice, pero yo soy carnal. Pablo se pone en primera persona. Estamos hablando de mí, ¿vale? No estamos hablando de lo malos que son los quien sea. Imagínate tus peores enemigos que te puedas imaginar. No estamos hablando de qué malos son esos, ¿no? Estoy hablando de qué malo soy yo. Yo. No es un ejercicio que solamos hacer, ¿eh? El pensar que yo soy el malo. Puede ser peligroso, ¿eh? Peligroso en el buen sentido de la palabra. Yo soy carnal, dice Pablo. ¿Qué significa que soy carnal? Que soy de carne y hueso, que es que la carne, la cárcel del alma, ¿no? Es este cuerpo y estoy deseando morir y poder estar flotando en las nubes. Esto es una idea un poco neoplatónica, oriental y tal. Esto no tiene que ver con el cristianismo ni con el Dios de la Biblia, ¿vale? Para Dios no hay una guerra entre lo espiritual y lo físico. Esto es de otras religiones, no del cristianismo. Cuando Dios creó el mundo, cada día iba creando una cosa física, los animales y la tierra y al hombre, y decía, y es bueno. Y cuando lo creó todo dijo, es bueno en gran manera. No está hablando del espíritu que habita, no está hablando de lo físico, ¿eh? No hay nada malo en lo físico. Vamos, Cristo resucitó físicamente, nosotros resucitaremos físicamente, entonces lo físico no es malo. Sería decir que Dios hizo algo malo cuando no es así. ¿Vale? Entonces, ¿de qué está hablando que yo soy carnal? ¿Cómo que yo soy carnal? Pues está básicamente hablando de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Yo soy esclavo del pecado. Pablo lo explica en el mismo versículo 14, vendido a la esclavitud del pecado. Y de hecho Pablo va a estar abundando y explicándonos un poco más de qué es lo que significa esto de que yo soy esclavo a la carne. Y de nuevo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la carne es ese yo, que es malo. El Miguel Ángel Pozo, que nació el 11 de julio de 1984, allí en Salamanca, es malo. Es malo, ¿eh?
Malo, malo. Y lo siento por mi mujer, pero es así. Ella ya se va dando un poco cuenta. Malo. Y aquí hay una guerra, ¿eh? Hay una guerra entre la ley, que es buena, porque viene de Dios, y el hombre, este hombre que está aquí, ¿eh? No hablo de un hombre ideal hipotético que puede vivir en, yo qué sé, Cancún. No, estoy hablando de este que está aquí hablando ahora mismo. Es malo. Yo soy malo. Y soy egoísta. Y cuando muchas veces, cuando estoy pensando, incluso yo me engaño a mí mismo pensando que estoy haciendo algo bien por el bien de otro y realmente lo estoy haciendo por mi propio bien. Y mirando a ver qué sacada puedo sacar yo de esto. Malo. Aquí está. Estos son los dos contendientes. La guerra está a punto de comenzar. Y vamos a ver esta guerra, Pablo la presenta en 3 frentes diferentes. Vamos a ver cuáles son estos campos de batalla a partir del versículo 15 que van a luchar en esta guerra cruenta. Versículos 15 al 20 nos encontramos con el primer campo de batalla, y este campo de batalla es el querer frente al hacer, el deseo que yo tengo frente a lo que voy y hago. Dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está consternado. Fíjate, no soy yo solamente el que está hablando, ¿vale? Yo estoy hablando, repitiendo un poco, contemporizando las afirmaciones de Pablo. Pablo está aterrado por su propia realidad, por lo que está ocurriendo en su vida. Y dice que no lo entiende lo que hace. ¿Cómo puede ser? Hay una tensión dentro de él entre lo que desearía hacer. Idealmente, pues a mí me gustaría hacer esto, y yo sé, y estoy leyendo la Biblia y me pongo delante de Dios y digo, yo debería cambiar en esto, y yo debería dejar de hacer esto y empezar todos los días a hacer esto. ¿Y sabes qué hago? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y otra vez vuelvo a caer. Y otra vez vuelvo a caer en mi pecado, y después vuelvo a caer arrepentido de rodillas delante de Dios. Lo siento, Señor. Otra vez más. ¿Qué me pasa? Y este primer campo de batalla en Pablo revela 2 verdades. Esta tensión que está viviendo Pablo. Número 1, Pablo está frustrado. Quiere obedecer. Desearía obedecer. Me gustaría ser el hombre que Dios quisiera que yo fuera. ¿Quién aquí le gustaría ser el hombre que Dios quisiera que fuera? O la mujer, ¿vale? Vamos a ponernos neutro. Hombre como ser humano. ¿Nadie levantó la mano? Vale. No sé. Digo, bueno, pues... y no puedo. Desearía hacerlo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el problema no es que no sepa cómo hacerlo. A veces sí es verdad, estamos entre una disyuntiva, 2 opciones buenas o 2 opciones no tan buenas, ¿no? Y no sabemos cuál seguir, pero la mayoría de las veces no es esto. La mayoría de las veces sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo sé. Y no me gusta, pero sé lo que tengo que hacer. Y es que me da rabia porque eso significa tratar bien a que le cojo y... No, pero yo sé lo que tengo que hacer. Pero no lo hago. No hago lo que quiero. Y esto revela en Pablo una frustración. No puedo hacer lo que sé que debería hacer. Y por otro lado también revela algo en cuanto a Pablo. Y es que hay una fuerza. Recordéis que hablábamos esto de la serpiente la víbora en la hierba. Hay una fuerza dentro de Pablo. Es la carne, es Pablo mismo.